El sol comenzaba a levantarse lentamente sobre las murallas de Troya. Después de 10 largos años de guerra, algo extraño estaba ocurriendo. El campo donde durante una década habían acampado los ejércitos griegos estaba vacío. Las tiendas habían desaparecido. Las hogueras estaban apagadas. Los barcos que durante años habían llenado el horizonte del mar Egeo ya no estaban allí. Parecía imposible. Durante 10 años, los griegos habían intentado conquistar aquella ciudad sin éxito. Las murallas de Troya, enormes y poderosas, habían resistido cada ataque. Héroes legendarios habían combatido frente a sus puertas: Aquiles, Héctor, Odiseo, Áyax, guerreros cuyos nombres pasarían a la historia. Pero ahora, de repente, los enemigos habían desaparecido. Desde lo alto de las torres, los centinelas troyanos observaban el paisaje con incredulidad. ¿Habían abandonado la guerra? Después de 10 años, la noticia se extendió rápidamente por la ciudad. La gente comenzó a salir de sus casas. Los soldados abrieron las puertas de las murallas. Y poco a poco los habitantes de Troya caminaron hacia el antiguo campamento griego. Fue entonces cuando lo vieron. En medio de la playa, frente a la ciudad, había algo enorme. Un objeto gigantesco construido de madera. Un caballo colosal, mucho más grande que cualquier estatua que hubieran visto antes. Tallado con cuidado, imponente, misterioso. Los griegos no estaban allí. Solo había dejado ese extraño monumento frente a las murallas de Troya. Algunos troyanos comenzaron a celebrar. Creían que el caballo era una ofrenda a los dioses, un símbolo de derrota y rendición por parte de los griegos. Otros, sin embargo, sintieron inquietud. El sacerdote Laocoonte fue uno de los primeros en advertir el peligro. Según las antiguas crónicas, pronunció una frase que sería recordada durante siglos: «Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos». Pero en aquel momento nadie podía imaginar la verdad. Nadie sabía que dentro de aquel enorme caballo de madera se escondía el plan más audaz de toda la guerra. Un plan ideado por uno de los hombres más astutos de Grecia. Un plan que terminaría destruyendo una ciudad que había resistido durante una década. Porque ese día no sería recordado como el día en que terminó la guerra. Sería recordado como el último día de Troya. Pero para comprender cómo una ciudad considerada invencible llegó a su final, debemos retroceder mucho antes de ese amanecer. Debemos regresar al comienzo de la historia, a una decisión que desencadenó una guerra que cambiaría para siempre el destino de reyes, héroes y civilizaciones enteras. La historia comienza con un príncipe troyano. Su nombre era París. Mucho antes de que el caballo de madera apareciera frente a sus murallas, Troya ya era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Situada en un punto estratégico entre Europa y Asia, dominaba el estrecho que conectaba el mar Egeo con el mar Negro, una de las rutas comerciales más valiosas de la antigüedad. Quien controlaba Troya, controlaba el comercio entre dos continentes. Por ese estrecho pasaban barcos cargados de metales, trigo, aceite, vino, textiles y especias. Las caravanas que llegaban desde el interior de Asia también terminaban allí. Eso convirtió a Troya en una ciudad rica, poderosa y respetada. Pero no solo su ubicación la hacía especial. Troya también era famosa por sus murallas. Las antiguas crónicas describen una ciudad protegida por enormes muros de piedra, tan altos y sólidos que parecían imposibles de derribar. Según la tradición, incluso se decía que las murallas habían sido construidas con ayuda divina. Los dioses Apolo y Poseidón, castigados por Zeus, habrían ayudado al rey Laomedonte, antiguo gobernante de Troya, a levantar las defensas de la ciudad. ¿Verdad o mito? Nadie podía negar la realidad. Troya era casi impenetrable. Durante generaciones, sus murallas habían protegido a la ciudad de invasiones. Dentro de ellas vivía una sociedad próspera. Sus palacios eran imponentes. Sus templos estaban dedicados a los dioses del Olimpo.
Sus mercados reunían comerciantes de diferentes regiones. En el trono se encontraba el rey Príamo, un gobernante respetado que había logrado mantener la estabilidad de la ciudad durante muchos años. Príamo tenía una familia enorme, decenas de hijos e hijas. Entre ellos se encontraban dos figuras que marcarían el destino de Troya: el príncipe Héctor, el mayor guerrero de la ciudad, y su hermano menor, París, un joven príncipe cuya decisión cambiaría el curso de la historia. Porque aunque Troya parecía invencible, su caída no comenzaría con un ejército, comenzaría con una historia de amor, orgullo y destino. Una historia que involucraba a los reyes de Grecia, a los dioses del Olimpo, y a una mujer cuya belleza sería recordada durante milenios. Su nombre era Helena. Y cuando París decidió llevarla consigo a Troya, selló sin saberlo el destino de la ciudad, porque ese acto provocaría una guerra que duraría 10 años. Una guerra que reuniría a los guerreros más poderosos del mundo antiguo y que terminaría con la destrucción de una ciudad que todos creían eterna. La guerra de Troya estaba a punto de comenzar. La guerra de Troya no comenzó con ejércitos. Comenzó con una historia que mezcla mitología, orgullo y destino. Según las antiguas leyendas griegas, todo empezó con un evento aparentemente insignificante: una boda. Era el matrimonio entre el héroe Peleo y la ninfa marina Tetis, padres del futuro guerrero Aquiles. A la celebración fueron invitados dioses, reyes y héroes de todo el mundo griego. Pero hubo una diosa que no fue invitada. Su nombre era Eris, la diosa de la discordia. Furiosa por la ofensa, decidió vengarse. Durante el banquete arrojó entre los invitados una manzana de oro con una inscripción que decía: «Para la más bella». 3 diosas reclamaron el premio: Hera, reina de los dioses; Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra; y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ninguna aceptaba perder. Zeus, el rey de los dioses, decidió no involucrarse directamente. En lugar de eso, eligió a un juez mortal para tomar la decisión. Ese juez sería un joven príncipe troyano. Su nombre era París. Cada diosa intentó convencerlo ofreciéndole un regalo. Hera le prometió poder y reinos. Atenea le ofreció sabiduría y victoria en la guerra. Pero Afrodita hizo una promesa diferente. Le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita. La mujer que Afrodita había prometido tenía un nombre: Helena de Esparta. Helena era famosa en toda Grecia por su belleza incomparable, pero había un problema. Helena ya estaba casada. Su esposo era Menelao, rey de Esparta. Aún así, París viajó a Grecia. Fue recibido como invitado en el palacio de Menelao. Pero durante esa visita, ocurrió algo que cambiaría el destino de todos. París se llevó a Helena consigo de regreso a Troya. Algunas versiones dicen que ella fue seducida, otras afirman que fue raptada, pero para los reyes griegos, el resultado era el mismo: una afrenta que no podía quedar sin respuesta. Menelao pidió ayuda a su hermano Agamenón, poderoso rey de Micenas, y juntos comenzaron a convocar a los reyes y guerreros más importantes de Grecia. Uno por uno, los líderes griegos respondieron al llamado. Se reuniría un ejército gigantesco. Su objetivo era claro: cruzar el mar, llegar a las murallas de Troya y recuperar a Helena a cualquier precio. Así comenzó una de las guerras más famosas de toda la historia antigua. Una guerra que duraría 10 años. Una guerra que enfrentaría a los mayores héroes de 2 mundos. Y que terminaría con la destrucción de una ciudad que muchos creían inmortal. Cuando los ejércitos griegos finalmente llegaron a las costas de Troya, comenzó una guerra que marcaría para siempre la historia y la leyenda del mundo antiguo. Miles de guerreros desembarcaron frente a las poderosas murallas de la ciudad. El ejército estaba liderado por Agamenón, rey de Micenas y comandante supremo de la coalición griega. A su lado estaban algunos de los guerreros más temidos de su tiempo:
Entre ellos se encontraban nombres que siglos después aún serían recordados. Aquiles, el más grande de todos los combatientes griegos. Odiseo, rey de Ítaca, famoso por su inteligencia y astucia. Áyax, un guerrero enorme y casi imparable en combate. Diomedes, uno de los más feroces soldados del ejército griego. Del lado troyano, la defensa de la ciudad recaía sobre un hombre que se convertiría en símbolo de honor y valentía. El príncipe Héctor, hijo del rey Príamo. Héctor era el mayor defensor de Troya. No luchaba por gloria personal. Luchaba por su familia, por su ciudad y por su pueblo. Durante años, los ejércitos griegos intentaron romper las defensas de Troya, pero las murallas de la ciudad eran demasiado fuertes. Cada intento de asalto terminaba en fracaso. La guerra se transformó entonces en una serie interminable de batallas, duelos y asedios. Los griegos controlaban la playa y los campos cercanos. Los troyanos defendían sus murallas con determinación. El conflicto se prolongó durante una década. 10 años de combates, 10 años de muerte, 10 años en los que ninguno de los dos bandos lograba una victoria definitiva. Durante ese tiempo surgieron innumerables historias de valentía y tragedia. Los héroes luchaban en duelos frente a los ejércitos. Los dioses, según la mitología, intervenían en el destino de los combatientes. Algunos apoyaban a los griegos, otros protegían a los troyanos. Pero incluso entre los griegos, el conflicto no era perfecto. En un momento crucial de la guerra, una disputa entre Aquiles y Agamenón provocó que el mayor guerrero griego abandonara el campo de batalla. Sin Aquiles, el ejército griego perdió gran parte de su fuerza, y Troya comenzó a recuperar terreno. Parecía que la ciudad podría resistir indefinidamente. Las murallas seguían intactas, el espíritu de los defensores seguía fuerte. Pero el destino de la guerra cambiaría cuando dos de los guerreros más grandes de aquel conflicto se enfrentaran cara a cara. Un duelo que decidiría mucho más que una simple batalla. Un duelo entre Aquiles y Héctor, el mayor guerrero de Grecia contra el mayor defensor de Troya. Y cuando ese combate terminó, el destino de la ciudad comenzó a sellarse. Durante años, Héctor había sido el gran protector de Troya. Era el hijo mayor del rey Príamo, el príncipe heredero y el guerrero más respetado de la ciudad. Mientras los héroes griegos luchaban por gloria y conquista, Héctor combatía por algo mucho más personal. Luchaba por su hogar, por su esposa Andrómaca, por su pequeño hijo, y por las murallas de la ciudad que había jurado defender. Su valentía había mantenido a Troya en pie durante años. Pero la guerra estaba a punto de cambiar. Entre los griegos existía un guerrero cuyo nombre inspiraba temor en todo el campo de batalla: Aquiles, el más grande de los héroes griegos, rápido, implacable y prácticamente invencible en combate. Durante un tiempo, Aquiles había abandonado la guerra después de un conflicto con Agamenón. Pero su regreso al campo de batalla ocurrió tras un evento trágico. Su amigo más cercano, Patroclo, había muerto en combate, y el hombre responsable de su muerte era Héctor. Consumido por la ira y el deseo de venganza, Aquiles volvió a la guerra. Su objetivo era claro: encontrar a Héctor. El duelo final ocurrió frente a las murallas de Troya. Los ejércitos observaban desde la distancia. Las puertas de la ciudad permanecían abiertas. Dentro de ellas, los ciudadanos troyanos observaban con angustia. El rey Príamo y la reina Hécuba suplicaron a su hijo que no enfrentara a Aquiles. Pero Héctor sabía que no podía esconderse. Era el defensor de Troya. Y si no luchaba, la ciudad perdería su honor. Cuando Aquiles apareció frente a las murallas, el destino quedó sellado. El combate fue rápido. Aquiles era más fuerte, más veloz, más feroz. Finalmente, Héctor cayó. Pero la tragedia no terminó con su muerte. En un acto de furia, Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro de guerra y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya. Para los troyanos aquel momento fue devastador. Habían perdido a su mayor defensor.
El guerrero que durante 10 años había protegido la ciudad ya no estaba. Aunque Troya seguía en pie, algo había cambiado. La esperanza comenzaba a desaparecer, porque sin Héctor, la ciudad había perdido su escudo, y los griegos sabían que el final de la guerra estaba cada vez más cerca. Pero no sería la fuerza la que destruiría Troya, sería algo mucho más peligroso: la astucia. Y el hombre que idearía el plan que cambiaría el destino de la ciudad sería uno de los guerreros más inteligentes del ejército griego. Su nombre era Odiseo. Después de 10 años de guerra, la situación era clara para los ejércitos griegos. Habían derrotado a grandes guerreros, habían devastado los campos alrededor de Troya, habían ganado innumerables batallas, pero aún no podían conquistar la ciudad. Las murallas de Troya seguían en pie, altas, sólidas y casi imposibles de derribar. Los asedios directos habían fracasado una y otra vez. Incluso sin Héctor, la ciudad continuaba resistiendo. Los griegos comenzaron a comprender algo inquietante. Tal vez la fuerza no sería suficiente para ganar la guerra. Necesitaban algo diferente. Algo que Troya no pudiera prever. Fue entonces cuando surgió la idea de uno de los hombres más inteligentes del ejército griego, el rey de Ítaca, Odiseo. Odiseo no era el guerrero más fuerte del campo de batalla, pero poseía algo que podía ser aún más peligroso: ingenio. Según las antiguas historias, Odiseo propuso un plan audaz. Si no podían derribar las murallas, harían que los troyanos abrieran las puertas ellos mismos. El plan parecía una locura. Los griegos construirían un enorme caballo de madera, una estructura gigantesca, lo suficientemente grande para esconder en su interior a un grupo de soldados seleccionados. Después fingirían abandonar la guerra, quemarían su campamento, subirían a sus barcos y desaparecerían del horizonte. El caballo quedaría frente a las murallas de Troya, como si fuera una ofrenda a los dioses, una señal de derrota. Dentro del caballo se esconderían algunos de los guerreros más peligrosos del ejército griego. Entre ellos estarían Odiseo, Menelao, Diomedes y otros soldados elegidos cuidadosamente. Mientras tanto, el resto del ejército griego no se marcharía realmente. Se escondería en una isla cercana, esperando que los troyanos cometieran un error. Todo dependía de una sola cosa: que los habitantes de Troya creyeran en la trampa. Era un plan arriesgado. Si los troyanos descubrían el engaño, la guerra continuaría. Pero si el plan funcionaba, una ciudad que había resistido 10 años podría caer en una sola noche. Los griegos comenzaron a construir el caballo, una estructura gigantesca de madera, alta, imponente, imposible de ignorar. Cuando finalmente estuvo terminado, el ejército griego puso en marcha el plan. El campamento fue abandonado. Las hogueras se apagaron, los barcos desaparecieron en el horizonte, y frente a las murallas de Troya quedó una sola cosa: el caballo de madera. Un regalo misterioso, una aparente señal de rendición. Pero dentro de aquel caballo se escondía el destino de la ciudad. Y muy pronto los habitantes de Troya tendrían que tomar una decisión que cambiaría la historia para siempre. Cuando los habitantes de Troya despertaron aquella mañana, encontraron algo que jamás habían visto antes. El campo donde durante años habían acampado los ejércitos griegos estaba completamente vacío. No había soldados, no había tiendas, no había barcos en el horizonte. Los griegos parecían haber abandonado la guerra. Durante una década habían intentado conquistar la ciudad sin éxito. Tal vez, finalmente, se habían rendido. Pero en medio de la playa había algo extraño, algo enorme, un gigantesco caballo de madera tan alto como una torre, tallado con cuidado, imponente, misterioso. Los troyanos comenzaron a acercarse lentamente para observar aquella estructura. Muchos pensaban que se trataba de una ofrenda a los dioses, dejada por los griegos antes de abandonar la guerra.
Tal vez era un símbolo de derrota. Tal vez una manera de pedir perdón a los dioses por haber atacado Troya. Pero no todos estaban convencidos. Entre quienes desconfiaban se encontraba el sacerdote Laocoonte. Según las antiguas historias, fue uno de los primeros en advertir el peligro. Mirando el enorme caballo frente a las murallas, pronunció una frase que sería recordada durante siglos. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Para demostrar su desconfianza, lanzó una lanza contra la estructura de madera. La lanza golpeó el caballo y produjo un sonido hueco en su interior. Por un momento, el silencio se apoderó de todos, pero entonces ocurrió algo que cambió la decisión de la ciudad. Según la tradición mitológica, dos enormes serpientes marinas emergieron del mar y atacaron a Laocoonte y a sus hijos. Los habitantes de Troya interpretaron aquello como una señal divina. Creyeron que los dioses habían castigado al sacerdote por haber atacado el supuesto regalo sagrado. Convencidos de que el caballo era una ofrenda a los dioses, los troyanos tomaron una decisión fatal. Decidieron llevar el caballo dentro de la ciudad. Entre celebraciones y cantos de victoria, los ciudadanos abrieron las puertas de las murallas. Con cuerdas y rodillos, comenzaron a arrastrar el enorme caballo hacia el interior de Troya. La guerra parecía haber terminado. Aquella noche habría celebraciones. 10 años de lucha finalmente habían terminado. Pero mientras la ciudad celebraba su aparente victoria, dentro del caballo, ocultos en la oscuridad, esperaban los guerreros griegos. Esperaban el momento perfecto. Esperaban la noche. Porque cuando el sol se ocultara, comenzaría la verdadera caída de Troya. Cuando cayó la noche sobre Troya, la ciudad estaba llena de celebración. Durante 10 años, los habitantes habían vivido bajo la sombra de la guerra. Habían escuchado el sonido de las batallas frente a sus murallas. Habían visto morir a sus guerreros. Habían temido cada nuevo ataque del ejército griego. Pero ahora todo parecía haber terminado. Los enemigos habían desaparecido. El gigantesco caballo de madera se encontraba dentro de la ciudad como símbolo de victoria. Las calles se llenaron de música, banquetes y celebraciones. Los soldados, agotados después de tantos años de guerra, finalmente pudieron descansar. Las puertas de Troya permanecían abiertas, y poco a poco, la ciudad entera cayó en el silencio de la noche. Pero dentro del caballo, la historia era muy diferente. En la oscuridad del interior se encontraban algunos de los guerreros más peligrosos del ejército griego: Odiseo, Menelao, Diomedes, y varios soldados elegidos cuidadosamente para la misión. Habían pasado horas inmóviles esperando. Escuchaban los sonidos de la ciudad celebrando. Esperaban el momento perfecto. Finalmente, cuando la noche estuvo completamente en silencio, comenzaron a moverse. Uno de los soldados abrió una pequeña compuerta oculta en el caballo. Uno por uno, los guerreros descendieron lentamente hacia el suelo de la ciudad. Troya dormía. Los centinelas estaban distraídos. Los soldados estaban agotados. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. En silencio, los griegos se dirigieron hacia las puertas de la ciudad. Allí eliminaron a los guardias. Luego abrieron los enormes portones. Fuera de las murallas, en la oscuridad del mar, los barcos griegos habían regresado. El ejército que había fingido retirarse estaba esperando. Cuando las puertas se abrieron, los guerreros griegos entraron en la ciudad. Lo que siguió fue una de las noches más devastadoras de la historia legendaria. Las casas comenzaron a arder. Los soldados irrumpieron en las calles. Los habitantes despertaron en medio del caos. Troya, la ciudad que había resistido durante 10 años, había caído en una sola noche. El engaño había funcionado, y cuando el amanecer llegó sobre la ciudad, Troya ya no era la misma. Su último día había comenzado. Cuando el amanecer llegó sobre Troya, la ciudad ya estaba envuelta en llamas. Durante la noche, el ejército griego había invadido las calles después de que los guerreros escondidos en el caballo abrieran las puertas de la ciudad. La sorpresa fue total.
Los troyanos despertaron en medio del caos. Las casas ardían, los templos eran saqueados. Los soldados griegos avanzaban por las calles destruyendo todo a su paso. Después de 10 años de guerra, el final había llegado. La ciudad que durante siglos había dominado el comercio del mar Egeo estaba siendo destruida. En el palacio real, el viejo rey Príamo intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Ya no era el poderoso gobernante que había liderado Troya durante tantos años. Era un anciano que observaba cómo su reino se derrumbaba. Según las antiguas historias, el rey buscó refugio en uno de los templos de la ciudad. Pero incluso allí, la guerra lo alcanzó. El guerrero griego Neoptólemo, hijo de Aquiles, lo encontró frente al altar, y allí mismo terminó con su vida. La familia real de Troya había llegado a su fin. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, la tragedia se multiplicaba. Los hombres que intentaban resistir eran derrotados. Las casas eran saqueadas. Los templos, que durante siglos habían protegido la ciudad, ya no podían detener el desastre. Muchos habitantes intentaron escapar. Entre ellos se encontraba un príncipe troyano que lograría sobrevivir a la destrucción de la ciudad. Su nombre era Eneas. Según las antiguas leyendas, Eneas escapó de Troya llevando sobre sus hombros a su anciano padre, mientras guiaba a su pequeño hijo entre las llamas. Su huida sería recordada durante siglos como el símbolo de la esperanza que sobrevivió a la tragedia. Pero para la mayoría de los habitantes de Troya, el destino fue diferente. Las mujeres y los niños fueron capturados. Muchos serían llevados como esclavos a Grecia. Las grandes murallas que durante años habían protegido la ciudad ya no servían de nada. Troya estaba siendo destruida piedra por piedra. Cuando el sol terminó de elevarse sobre el horizonte, la ciudad que había resistido durante una década había dejado de existir. El último día de Troya había terminado, pero su historia no desaparecería con sus murallas, porque lo ocurrido aquella noche se convertiría en una de las leyendas más poderosas de toda la antigüedad. Una historia transmitida durante siglos. Una historia que aún hoy sigue fascinando al mundo. Durante siglos, la historia de Troya fue considerada solo una leyenda. Una historia épica transmitida por poetas y narradores. El relato más famoso fue escrito por el poeta griego Homero, en su obra monumental conocida como La Ilíada. En sus versos aparecen héroes legendarios: Aquiles, Héctor, Odiseo, Agamenón. Guerreros casi míticos que lucharon durante 10 años frente a las murallas de una ciudad poderosa. Durante mucho tiempo, muchos historiadores pensaron que aquella guerra era simplemente un mito, una historia creada por los griegos para explicar su pasado. Pero en el siglo XIX, algo cambió. Un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann decidió buscar la ciudad de Troya en el mundo real. Basándose en las descripciones de los antiguos textos griegos, comenzó excavaciones en una colina llamada Hisarlik, en lo que hoy es Turquía. Lo que encontró sorprendió al mundo. Bajo la tierra aparecieron ruinas de una antigua ciudad. Y no solo una. Varias ciudades habían sido construidas una sobre otra durante siglos. Entre ellas, los arqueólogos identificaron una que había sido destruida violentamente alrededor del 1200 a.C. Ese descubrimiento cambió la forma en que los historiadores miraban la leyenda. Tal vez la guerra de Troya no había sido completamente inventada. Tal vez había existido un conflicto real entre los pueblos de Grecia y una poderosa ciudad situada en la costa de Anatolia. Los detalles de la historia, los dioses, los héroes invencibles, el caballo de madera, pueden haber sido adornados por los poetas, pero detrás del mito podría existir un hecho histórico real. Hoy sabemos que la ciudad de Troya realmente existió, que era un importante centro comercial, y que fue destruida en algún momento de la Edad del Bronce. Lo que nunca sabremos con certeza es cuánto de la historia es realidad, y cuánto pertenece al mundo de las leyendas. Pero una cosa es segura:
La caída de Troya se convirtió en uno de los relatos más poderosos de toda la historia humana. Una historia sobre orgullo, sobre guerra, sobre engaño, y sobre cómo incluso las ciudades que parecen invencibles pueden caer. Troya desapareció hace más de 3000 años, pero su historia sigue viva. Porque algunas ciudades no sobreviven en piedra, sobreviven en la memoria del mundo. Y en ese sentido, Troya nunca cayó realmente.